Buenos días, el día de hoy vamos a tocar el tema de neuropatías ópticas. Soy la doctora Astrid Pérez, médico residente de primer año de oftalmología. Tenemos para iniciar la neuropatía óptica isquémica arterítica. Dentro de la definición y factores de riesgo tenemos que se define como una patología causada por una repentina disminución de la circulación de la sangre en las arterias que irrigan el nervio óptico. Los factores de riesgo sería que afectan a personas de mayor edad alrededor de los 70 años. La arteritis de células gigantes es un tipo de esta neuropatía isquémica arterítica. Acá pues esta patología es una vasculitis que afecta a los vasos sanguíneos de mediano y gran calibre y va a ser más común en mujeres de edad alrededor de los 70 años. Los síntomas que va a presentar el paciente que tenga una arteritis de células gigantes pues es una pérdida de la visión de forma súbita e indolora. Generalmente se presenta de forma unilateral. También va a presentar cefaleas previamente o simultáneamente. Claudicación mandibular, que es dolor cuando la paciente mastica. Sensibilidad en el cuero cabelludo, especialmente en arterias temporales superficiales. También van a presentar dolores musculares proximales y dolores articulares. Puede estar asociada la anorexia, la pérdida de peso y también en algunos casos la aparición de fiebre. Los factores de riesgo pues son mujeres de edad igual o mayor a 55 años, van a tener un antecedente de enfermedad, por ejemplo vascular, como la hipertensión en un 39 a 88%. Pueden presentar diabetes o dislipidemias, o personas que tienen factores de riesgo son las personas que consumen tabaco. ¿Qué signos vamos a encontrar en una arteritis de células gigantes? Pues vamos a encontrar un defecto pupilar aferente más la pérdida de visión. En el fondo de ojo podemos ver la papila o nervio óptico pálido, podemos verlo también edematosa. En ocasiones puede presentarse hemorragias en forma de llama. Podemos ver también atrofia óptica y excavación cuando el edema se resuelve. En un hemograma podemos ver aumentada la velocidad de sedimentación, aumentada la PCR, la proteína C reactiva y las plaquetas. En esta imagen pues podemos ver la atrofia de la papila con hemorragias en llama y una palidez en el nervio óptico. Puede haber oclusión de la arteria central de la retina o parálisis de un par craneal, que es el sexto par. ¿Cómo abordamos a todos los pacientes que presenten arteritis de células gigantes? Pues empezando por la anamnesis, interrogar desde los antecedentes previos, familiares, personales patológicos, antecedentes de cirugías, antecedentes de trauma, alergias, etc. Luego pasamos a la exploración, que debe ser una exploración ocular completa. Podemos evaluar la pupila para detectar discromatopsias, ejemplo, láminas de color, evaluación del nervio óptico también. Luego podemos ver el hemograma, como ya habíamos dicho, ver la velocidad de sedimentación globular de forma inmediata, la PCR y plaquetas. También podemos tomar una biopsia de la arteria temporal si se sospecha de arteritis de células gigantes, y se sugiere que esta biopsia esté dentro de las primeras semanas del inicio de la administración de corticosteroides sistémicos, aunque puede ver el resultado positivo un mes después. El tratamiento que se le debe dar a los pacientes es administrar metilprednisolona a 250 miligramos intravenoso cada 6 horas hasta las 12 dosis. Luego, prednisona de 80 a 100 miligramos por vía oral cada día. La biopsia de la arteria temporal más
la administración de prednisona cerca de 1 miligramo por kilogramo de peso, y la biopsia se debe hacer de la arteria contralateral. Bueno, en el seguimiento pues se debe evaluar y tratar rápidamente al paciente. Ya cuando tenemos el diagnóstico confirmado, debemos mantener una dosis inicial de corticosteroides orales hasta que los síntomas desaparezcan y que los valores de laboratorio se normalicen. Si aumenta la BSG o la PCR o si reaparecen los síntomas, pues la dosis va a aumentar. El tratamiento debe durar alrededor de 6 meses a 12 meses. El tocilizumab fue aprobado por la FDA para el manejo a largo plazo de la arteritis de células gigantes, y esta se administra de forma subcutánea cuando tenemos también ya los corticosteroides. Estos dos medicamentos, tocilizumab y corticosteroides, van a reducir rápidamente la arteritis de células gigantes, y podemos ir reduciendo la dosis y la toxicidad del uso de corticosteroides de forma significativa. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la arteritis de células gigantes están las neuropatías ópticas isquémicas no arteríticas. Estos se dan en pacientes jóvenes. La pérdida de visión es menos intensa, no tienen síntomas acompañantes de la arteritis de células gigantes, van a tener una BSG normal. También podemos mencionar la neuritis óptica inflamatoria. Esta pues va a afectar a un grupo de menor edad. Van a presentar dolor con los movimientos oculares y edema de la papila está presente y va a estar más hiperémico. El tumor compresivo del nervio óptico también es otro diagnóstico diferencial, pero es poco frecuente. Y el edema de la papila también es poco frecuente, tiene pérdida de visión lenta y progresiva, tiene números escasos o nulos de síntomas en común con la arteritis de células gigantes. La oclusión de vena central de la retina pues va a tener una pérdida de visión grave, se puede acompañar de defecto pupilar aferente y edema de la papila, hemorragias retinianas difusas que se van a extender a la periferia, y la oclusión de la arteria central de la retina va a tener una pérdida de visión súbita, indolora e intensa con defecto pupilar aferente. Aquí no va a haber edema papilar y con frecuencia se va a observar un edema retiniano con mancha rojo cereza. La neuropatía óptica isquémica no arterítica es otro gran grupo de las neuropatías ópticas isquémicas. Esta pues es la forma más frecuente de estas neuropatías. Estas van a presentar una lesión aguda del nervio óptico y es la segunda causa de neuropatía óptica seguida del glaucoma. Se va a producir por una alteración en la perfusión en la cabeza del nervio óptico, en teoría debida a una hipotensión nocturna y una excavación de papilar pequeña. La causa o la etiología es idiopática y los factores de riesgo que mencionan es la edad, que puede ser igual o mayor a 55 años, antecedentes de enfermedad vascular, como por ejemplo hipertensión de 39-88%, diabetes mellitus, dislipidemias, tabaquismo y apnea del sueño. Este factor de apnea del sueño, sobre todo en pacientes jóvenes. Los síntomas que van a aparecer en la neuropatía óptica isquémica no arterítica, pues es la pérdida de visión súbita, indolora, no progresiva, de grado moderado. Al inicio puede afectar solamente un ojo, es decir, unilateral, aunque después puede hacerse bilateral. Puede aparecer en pacientes de 40 a 60 años, pero también se han documentado casos en adolescentes. Los signos que podemos encontrar al examen físico pues es un defecto pupilar aferente, un edema papilar pálido, una hemorragia en llama, una velocidad de sedimentación
y una PCR normal. Estas neuropatías isquémicas no arteríticas pueden clasificarse en no progresivas y progresivas. Las no progresivas pues van a disminuir súbitamente la agudeza visual y se llegan a estabilizar. Y las progresivas aparecen en un 35%, tienen una disminución súbita de la agudeza visual y del campo visual y van a tener un empeoramiento de estos dos factores a los días o semanas. Otros signos que podemos encontrar es que la visión de colores o la visión cromática va a estar reducida, el defecto del campo visual altitudinal o central también se va a ver reducido y puede tener una atrofia óptica segmentaria o difuso después de la resolución del edema. La papila se puede ver apiñada o con una malformación congénita. En el otro ojo con excavación pequeña o sin excavación. El abordaje y el tratamiento para los pacientes con una neuropatía óptica isquémica no arterítica pues es llevar un seguimiento con el médico internista para descartar las enfermedades cardiovasculares que son los factores de riesgo principal en esta patología. Observar al paciente a través del tiempo, modificar los factores de riesgo y evitar los tratamientos hipotensores al acostarse para prevenir la hipotensión nocturna, que era uno de los factores que podían generar esta patología. El seguimiento pues es observar al paciente pues mínimo un mes. El 40% de los pacientes van a mejorar levemente su visión a los 3 y a los 6 meses. El edema del nervio óptico va a desaparecer a las 8 semanas y se debe informar a los pacientes de presentar el riesgo en el ojo contralateral. El diagnóstico diferencial de una neuritis óptica isquémica no arterítica es la neuropatía óptica isquémica arterítica, o sea, de células gigantes. Otro grupo son las neuropatías ópticas isquémicas posteriores. Acá pues estas son poco frecuentes, se van a diferenciar de las formas anteriores por la ausencia del edema papilar. La palidez del disco va a aparecer dentro de 4 y 6 semanas. La etiología se cree que es después de una cirugía, ya sea después de una cirugía de cabeza, cuello, después de una cirugía vertebral, de una cirugía gastrointestinal o de una cirugía cardíaca abierta. Los factores de riesgo pues es haber sido operado de estas cirugías o presentar una vasculopatía periférica, diabetes o anemia. Los síntomas que van a presentar es una pérdida de visión indolora, seguido de ser operado, y estas pérdidas de visión indolora pueden aparecer 4 a 7 días después de haber sido sometido a cirugía. Puede ser unilateral o bilateral y puede haber un déficit parcial o completo de la visión. Otras neuropatías ópticas por mencionar, tenemos la neuropatía óptica tóxica y metabólica. Aquí pues la pérdida de visión va a ser bilateral pero sin dolor. El defecto que se puede encontrar es un defecto secocentral o centrales bilaterales del campo visual. Los factores de riesgo pues es signos de alcoholismo, tabaquismo o presencia de otras sustancias o déficit de vitamina B1 o B12. Exposición a medicamentos y sustancias como cloranfenicol, etambutol, linezolida, isoniazida, entre otras. En el examen físico, pues los pacientes pueden presentar una agudeza visual de 20-50, 20-200, con una disminución de visión cromática, palidez papilar temporal, atrofia óptica o de aspecto normal al inicio. El tratamiento es tiamina, 100 miligramos 2 veces al día por vía oral, folato 1 miligramo cada 24 horas por vía oral, multivitamínicos 1 vez al día, B12 1000 miligramos intramuscular al mes. Esto solamente con el seguimiento del médico internista, ¿verdad? Y solamente si pues descubren el déficit de esas vitaminas para administrarlas posteriormente. El seguimiento que se le debe dar a los pacientes pues es cada mes al inicio y después, si todo está estable, cada 6 a 12 meses.
La neuropatía óptica compresiva va a presentar una pérdida de visión aguda, lenta y progresiva. El defecto del campo visual es central. Va a tener también un defecto pupilar aferente relativo. El nervio óptico se va a ver normal, pero pálido o edematoso. Los vasos colaterales van a aparecer solo en las lesiones intrínsecas. La causa o la etiología pues se cree que puede ser por presentar un glioma en el nervio óptico, esto en pacientes menores de 20 años, o por presentar meningioma en el nervio óptico, especialmente en mujeres de edad adulta. El abordaje pues es una resonancia magnética de la órbita y del encéfalo. El tratamiento pues vigilar las lesiones de la resección quirúrgica si hay lesiones intracraneales, quimioterapias en pérdida de visión progresiva y en caso de meningiomas de la vaina del nervio óptico se puede dar radioterapia estereostática fraccionada y se puede hacer una resonancia magnética seriada para ir viendo el seguimiento. También están las neuropatías ópticas hereditaria de Leber. Esta patología pues va a presentar una pérdida de visión indolora, progresiva, unilateral a bilateral. El edema que se puede observar en el examen físico es leve en la papila, aunque puede ser progresiva en semanas. La atrofia óptica, vasos sanguíneos telangiectásicos se van a ver en la papila y estos van a impedir el paso de la fluoresceína cuando hacemos una angiografía con fluoresceína intravenoso. La agudeza visual de estos pacientes puede ser de 20-200 a cuentadedos y el defecto que van a presentar es un defecto secocentral. Los factores de riesgo para presentar esta neuropatía óptica hereditaria de Leber son hombres jóvenes de 15 a 30 años. Se cree que la transmisión es por el ADN mitocondrial en un 50-70% en los hombres y un 10 a un 15% en las mujeres. Por lo tanto, las mujeres van a ser portadoras y van a transmitir el ADN mitocondrial malo, por decirlo así, y los hombres, que son los que más van a presentar esta patología, no lo van a poder transmitir, solamente las mujeres. El tratamiento es idebenona, pero este se encuentra en estudios en fase 3 para el reemplazo genético en Estados Unidos. El abordaje entonces, pues actualmente se están haciendo pruebas genéticas para detectar nucleótidos en pares 11-77-8, 34-60, 14-4-84 en el gen mitocondrial para la proteína NADH deshidrogenasa. Acá es una foto del fondo de ojo de una neuropatía óptica hereditaria de Leber y podemos ver cómo los vasos señalados con las flechas negritas están mostrando los cambios en la vasculatura. La neuropatía óptica dominante pues es otra neuropatía con pérdida de visión, pero esta va a ser bilateral, puede ir de leve a moderado. La agudeza visual que van a presentar estos pacientes es de 20-40 a 20-200 y progresa de forma lenta. En el examen físico podemos ver que pueden presentar palidez papilar temporal, un defecto secocentral del campo visual, defecto de colores en el eje azul-amarillo, por lo que se le va a llamar tritanopsia. Esto si realizamos una prueba de 100 tonalidades de Farnsworth-Munsell o pacientes que presentan mutaciones en el OPA1. ¿Quiénes van a presentar esta enfermedad? Los niños de 4 años. Y por último tenemos la atrofia óptica hereditaria complicada. Esta va a ser una atrofia óptica bilateral con degeneración espinocerebelosa, también llamada Friedrich-Mary-Behr, o una polineuropatía llamada Charcot-Marie-Tooth o errores innatos del metabolismo. La neuropatía óptica por radiación va a ser en todos los pacientes que han sido sometidos a radiación. Esta va a aparecer de forma tardía, 1 a 5 años después de la radioterapia, ya sea que hayan recibido radioterapia en ojo, órbita, seno, área nasofaringea o incluso el encéfalo. La pérdida de visión va a ser aguda, escalonada y gradual
y generalmente esta pérdida de visión es grave. En el examen físico se va a ver una tumefacción de la papila, una retinopatía por radiación o ambas situaciones. Y el refuerzo del nervio óptico o del quiasma se puede estudiar a través de una resonancia magnética. Esta es el manual de oftalmología de Will Zeiss que se utilizó para esta presentación.